Hoy visitamos el Centro de Visitantes Telesforo Bravo, Parque Nacional del Teide, ubicado en la Villa de la Orotava, en Tenerife. Este moderno centro, inaugurado hace solo 2 años, tiene una superficie de más de 900 metros cuadrados. Está dotado de paneles informativos y formatos multimedia que hacen al visitante protagonista de un ascenso simulado desde la orilla del mar hasta la cima del Teide, durante el que podemos conocer y descubrir los principales valores naturales de Tenerife. Nos guía en esta visita Guillermo Ayala, técnico del área de uso público del Parque Nacional del Teide. Este centro se le conoce como Telesforo Bravo. Se lo dedicamos al insigne geólogo de la isla, que tanto bien nos hizo al parque llenándonos de información y trabajando dentro del parque, y nos desmenuzó para los menos expertos en la materia para poder entender nuestra geología e incluso parte de nuestra vulcanología. Este centro de visitantes, inaugurado en el 2014, a finales de 2014, tiene como objeto dar a conocer un poco el parque, pero en general la isla. Para poder entender lo que sucede en el parque es bueno conocer la isla, desde la costa a la cumbre. Como hilo conductor dentro del centro y para que podamos organizarnos la visita, disponemos no solo del personal del propio centro que nos puede responder o explicar el centro, sino también disponemos de audioguías. Durante nuestra visita en el suelo hay unos números que nos marcarán qué pasaje de la audioguía se desarrolla en ese punto. También disponemos de otros hitos, que es este que tengo a mi espalda, que nos van a marcar la altura a la que estamos por encima del nivel del mar. Dispone de sistema braille y nos irá dando idea desde la costa hasta la cumbre, a diferentes alturas sobre el nivel del mar, en qué punto estamos de la isla. Partimos desde el nivel del mar en el puerto de la Cruz y continuamos el ascenso hacia el Teide, pasando por el Valle de la Orotava. El siguiente punto donde nos vamos a encontrar es a 390 metros la Orotava, el casco de la Orotava. Esta sería la localidad en la que se encuentra el centro de visitantes, en la parte del mayorazgo. Siempre tuvo relevancia histórica en la isla este punto, ya que desde aquí partía el camino de Chasna, como nos recoge en este video wall, y nos recorre desde la zona norte de la isla, cruzando por las cañadas hasta Vilaflor de Chasna. Este antiguo camino histórico, recorrido por arrieros y por cultivadores y por visitantes, es para nosotros el cruce de lado a lado de la isla. Antes de que existieran todas las carreteras perimetrales, la gente cruzaba o bien en barco alrededor de la isla o bien cruzaba por la cumbre. Por eso es tan importante el camino de Chasna. Desde la costa hasta la medianía, la parte del termófilo, termófilo significa amante del calor, nos recogería a los humanos, aparte de drago, lentisco, acebuche, almácigo, una enorme cantidad de vegetación. En esta zona es importante no solo el asentamiento humano de la actualidad, sino saber que hubo un asentamiento humano desde la primera colonización de la isla. Los guanches, los habitantes que estaban antes de que llegaran los europeos, nos dejaron su rastro, nos dejaron su historia, nos dejaron algunas costumbres, nos dejaron algo de su alimentación y sobre todo nos dejaron su mundo, el mundo que continuaba después de la muerte. Por encima de la zona del termófilo entraríamos ya en la zona de Monteverde. Al subir por la isla ya superaríamos los 1000 metros y entraríamos en la zona más frondosa y más cerrada. En nuestra ascensión por la isla nos marcará una raya, un hito que divide la isla en 2 partes, por encima y por debajo del mar de nubes. En la zona en la que nos encontramos estamos dentro del mar de nubes, pero la vegetación que nos recoge la isla va a marcar una clara diferencia, incluso la temperatura va a ir bajando hasta superar el mar de nubes, donde vuelve a subir ligeramente y después continúa su bajada. Esta explicación nos la aclara nuestro personaje. Él es nuestro invitado, nos va a enseñar paso a paso toda la ascensión por la isla. Este personaje acompañó a los grandes científicos que durante otros años y otros siglos fueron visitando la isla y marcando nuestra diferencia con el resto del mundo. Dejamos atrás la zona de Laurisilva y Monteverde y pasado el mirador de la Margarita de Piedra llegamos al Pinar. El Pinar ocupa una gran superficie del Valle de la Orotava y nos permite poco a poco ir llegando a la cumbre de la isla. El Pinar es el ecosistema quizás más utilizado y más conocido por los usuarios, por los visitantes y por los habitantes de la isla de Tenerife.
es uno de los ecosistemas que en esta zona destaca más, ¿no? El pinar nos da a veces determinados problemas, alguna plaga, y sobre todo en la zona del Valle de la Orotava en algunos momentos nos ha dado problemas de incendio. Durante el tiempo hemos tratado los temas de incendios de diferentes maneras. Aquí hemos puesto a modo de muestra una pequeña evolución de una de las potentes herramientas que nos ha utilizado para poder apagar la extinción de incendios. Seguimos nuestro camino y llegamos ya al Parque Nacional del Teide. En nuestra ascensión por la isla, en este hito nos encontraríamos en la zona del Portillo. A 2100 metros es la puerta física de entrada hacia el Parque Nacional del Teide. Una vez pasado del Portillo, hemos llegado a lo que es el Parque Nacional. Para la mayoría de los visitantes es un espectáculo de luz, color y contraste. En este video wall presentamos al Parque Nacional durante todo el año. Las diferentes estaciones se suceden como una maravilla que podemos observar, aunque existen otros mundos dentro del parque que no son fáciles de ver para el resto de los visitantes. Por ejemplo, la parte subterránea, de la que aquí tenemos una buena muestra. Bajo la superficie que vemos existe otro mundo. Decimos que es el mundo de los troglobios, el mundo de la fauna que vive bajo el nivel de la tierra. Pequeños animalillos invertebrados que carecen de visión y que dentro del tubo viven a sus anchas. Ese mundo está protegido de la visita, no permitimos que se visite dentro del centro, salvo para estudio o investigación. Ese mundo es el mundo de las cavidades volcánicas. Los tubos volcánicos como este que vemos son un buen ejemplo. En nuestra subida por la isla ya estaríamos a la altura de Montaña Blanca, 2.750 metros sobre el nivel del mar. Estábamos a punto de llegar en la cumbre. Aquí lo hemos dedicado a la presencia de la vida dentro del volcán, ese bien escaso que apenas apreciamos porque la mayoría de las veces no solemos disfrutar de la fauna, a veces disfrutamos en un corto periodo de tiempo de la vegetación en flor, pero la fauna nos pasa desapercibida y es bastante rica y bastante difícil de disfrutar de ella dentro del parque. Aprovechando el recorrido por las cañadas del Teide, los visitantes nos adentramos en el mundo de la vulcanología. Dentro del centro tenemos 3 interactivos que nos quieren enseñar el mundo volcánico. Estamos ya dentro del parque donde la importancia de los volcanes es máxima. Con este primer interactivo hablamos del abombamiento, de las deformaciones del terreno cuando surgen los volcanes. Con este interactivo hablamos de la temperatura y los cambios en los gases que se producen ante la inminente salida de los volcanes. Y quizás lo más conocido como factor para nosotros es la sismografía, los pequeños terremotos que podemos tener en el territorio, ¿no? Aquí hemos colocado un sismógrafo para que nuestros visitantes vean cómo es el funcionamiento, ¿no? Bastará con dar un pequeño salto y veremos cómo actúa. Como ven, en este último hito ya estamos en el pico del Teide. Hemos llegado a la parte más alta de nuestra isla y de nuestro centro de visitantes. A los 3.718 metros se nos acaba la isla y se nos acaba España. Estamos en el punto más alto de todo el territorio nacional. En nuestra visita por el centro, algo que ha sido constante es la presencia de hitos informativos. Estos hitos de madera se asemejan al roque cinchado, uno de los roques más emblemáticos del Parque Nacional. Cada uno de estos hitos está dedicado temáticamente a una parte al cielo de Canarias, a la costa, a los visitantes. Están acompañados de pantallas interactivas que nos enseñan cada una de las cosas interesantes que hay relativas a la temática del punto, ¿no? Desde ellos podemos enviarnos la información a casa a través de nuestro propio correo electrónico. Al igual que cuando subimos al Teide, media isla nos queda por debajo. En este punto del centro de visitantes observamos cómo nuestro mar de nubes marca la diferencia entre las partes bajas y medianas de la isla de la cumbre donde nos encontramos ahora. La información se completa con una proyección audiovisual sobre el Parque Nacional. Dentro de lo que dispone el centro de cara al visitante está esta sala de proyecciones en el cual utilizamos en algunos momentos para dar cursos, para cualquier cosa, pero el visitante que viene al centro dispone en ella de una maravillosa película en el cual se recorre el parque a lo largo del año durante todas sus estaciones, algo que no nos debemos perder.
Y en los exteriores del centro, un nuevo módulo nos muestra cómo el científico francés Charles de Borda logró en el siglo XVIII la medición más exacta de la altitud del pico del Teide que se había hecho hasta entonces. A pesar de las herramientas más rudimentarias de la época, solo se equivocó por un pequeño margen de 6 metros. Este módulo se le debe a la Fundación Canaria Orotava Historia de la Ciencia, que es la que lo diseñó y la ideó, y pensamos que era un buen elemento colocarlo en esta zona, que fue donde originariamente se hizo la medición. Esta medición fue realizada por un francés, marinero, astrónomo y aficionado a las matemáticas, Jean-Charles Borda, que en 1776 creyó que la mejor manera de colocar y de medir la altura del Teide era a través de la triangulación matemática, y estableció una serie de triángulos para poder calcular la altura, para lo cual tuvo que inventar un aparato que llamamos el círculo de Borda, y con ese aparato tuvo que triangular. El problema del triángulo en aquel momento era la medición de distancias, por lo tanto el triángulo grande que supondría calcular la altura del Teide, como hemos representado aquí en el suelo, le era difícil de resolver porque las distancias eran muchas y era difícil de medir, pero usando ese triángulo, cada uno de los catetos fue utilizando un triángulo más pequeño hasta que con un triángulo diminuto pudo resolverlo. Ese triángulo diminuto estuvo, como vemos en esta parte del panel, entre la casa de los Cologan y la montaña del Puerto, ¿no?, y la zona de La Paz. Entre esas zonas fue donde se hizo ese pequeño triángulo, ¿no? Hoy en día este módulo contiene unos agujeritos a través de los cuales, si miramos, vemos originariamente dónde están los edificios que él utilizó para hacer las mediciones en su momento. Con esta medición le dio 1905 toesas, que pasado a nuestros metros actuales tenemos 3712 metros, ¿no?, lo cual es bastante ajustado para estar hablando del 1776. En la puerta de nuestro centro visitante despedimos el reportaje de hoy, animándoles a que vengan a conocer tanto nuestro jardín botánico como nuestro centro de visitantes. Nuestro centro de visitantes está abierto todos los días de la semana, de martes a domingo, en horario de mañana de 9 a 2 de la tarde y de tarde de 3:30 a 6. Es una visita gratuita que puedes hacer en compañía de toda tu familia.